Dios está en este lugar, ¿no? ¿Cuántos creen que Dios está en el lugar, en este lugar, ¿no? ¿Lo crees? Amén. Yo creo que lo creemos. Y yo creo que creemos que Dios está en este lugar. Que dice la Escritura que donde dos o tres reunidos se encuentren, Él está en medio de ellos. Y yo creo que lo creemos. Pero también creo, y no estoy hablando de manera específica de alguien, a lo mejor, y esto es importante, yo siempre creo que la palabra es expuesta para todos y la palabra escudriña nuestros corazones y de ahí cada uno vamos retomando lo que Dios quiere decirnos a través del mensaje y de su palabra. Pero también creo que muchos lo creemos aquí, pero no lo vivimos aquí. Creo que muchos reconocemos en nuestras mentes que Dios está en este lugar, pero no lo experimentamos en nuestro corazón. Y lo creo y creo que eso sucede en la cristiandad, en las iglesias en general. Yo creo que hoy muchos, en Pachuca, en México, aún creo que ahí en Jubileo puede haber gente que lo crea aquí en su mente, pero no lo experimenta en su corazón. Y te voy a decir por qué creo eso. Yo creo que hoy mucha gente está en una iglesia cristiana congregándose por una obligación más que por una convicción, o por una obligación más que por un gusto de estar. Es más, creo que muchas veces venimos a la iglesia porque tenemos que ir a la iglesia, más porque quiero ir a la iglesia. Y yo no sé cuál es tu motivo de estar hoy aquí, pero yo creo y espero que sea el que quieras estar aquí más que el que tengo que estar aquí. No es malo hacer las cosas por una obligación, pero cuando haces las cosas por obligación, tarde o temprano eso se vuelve una rutina, tarde o temprano eso te seca. Pero cuando tú haces las cosas por lo que lo quieres hacer, eso produce algo en ti. Es como, yo recuerdo cuando era niño y yo estaba en una liga de fútbol los sábados, los viernes en la tarde, noche, yo ansiaba, o sea, fíjate, ansiaba, deseaba, anhelaba que fuera ¿qué? Sábado. Para despertarme e ir, ¿no? Y sacar mis calcetas, sacar mis zapatos e ir a jugar, ¿no? con los otros niños. Y cuando mi papá me decía o mis papás me decían, oye, ¿sabes qué? Hay esta otra actividad, ¿no prefieres hoy ir con nosotros? Mi respuesta era que no, porque deseaba ir. Y por eso es que digo que muchos de nosotros lo creemos aquí, pero no lo vivimos aquí, en el corazón. Porque cuando lo vivimos en el corazón, no solo acudimos los domingos porque tengo que ir, sino acudimos porque deseamos y anhelamos estar en la presencia de nuestro Dios. Yo creo, por ejemplo, que cuando es una obligación, a lo mejor dices, uy, ya tiene un mes que no voy a la iglesia, tengo que ir, ¿no? O te paras y dices, hace mucho frío, y dices, pues ni modo, pues voy a... Por eso es lo que creo realmente que muchos estamos aquí porque tenemos que estar. Y muchos también sé que están aquí porque quieren estar, pero también creo que en todas las iglesias hay gente que en realidad está como por obligación, pero quisiera estar en otro lado. Y es por eso que a veces sucede que cuando nos dicen, oye, pero ¿sabes qué? El domingo hay esto, pues dices, no, pues sí quiero ir a lo que hay allá porque no deseamos, ¿no? Ahora, y algo que todos reconocemos, o que muchas veces he escuchado, pero que yo mismo he vivido, es que ser luz en cada rincón no es sencillo, ¿no? No es fácil, ¿no? Y si yo les preguntara por qué no es fácil, ¿no? A veces también digo, la vida cristiana es fácil, todos me dicen, no es sencillo, ¿no? Algunos decimos, es que tenemos una lucha contra la carne, ¿no? Por la que la carne desea ¿qué? Algo que sabemos que no es correcto. Pero parte de esta predicación y de esta serie es, Dios no solamente quiere que hagas lo correcto, Dios quiere que desees lo correcto.
Dios no solo quiere que seas luz por hacer lo correcto, quiere que seas luz deseándolos desde el fondo de de tu corazón. Y cuando eso sucede, cuando deseas no solamente hacer, o sea, cuando no solamente quieres, sino deseas y anhelas hacer lo correcto, las cosas son más que sencillas y más fáciles. Dios no solo quiere lo externo, porque es interesante, los fariseos eran buenas personas externamente, daban un buen testimonio, en muchos sentidos, ¿no? O sea, cumplían la ley externamente o trataban, porque también sabemos que nadie la puede cumplir al 100%, ¿no? De hecho, eso lo dice, ¿no? El Evangelio de Lucas. Dice, resulta que ustedes los fariseos, les dijo el Señor, limpian el vaso y el plato por fuera. O sea, por fuera están ¿qué? Muy bien, ¿no? Dice, pero por dentro están ustedes llenos ¿de qué? De codicia y de maldad. Dios quiere que seamos testimonio por fuera, pero que eso sea una consecuencia de lo que hay por dentro. A medida que tú anhelas lo correcto, ser testimonio es más sencillo. Es difícil porque deseamos que lo malo, Salmo 34:8 dice, prueban y vean que el Señor es bueno. ¿El Señor es qué? Y luego habla de dicha, dice, dichosos los que en Él se refugian. Ser nueva creación en Cristo, y yo creo que a todos Dios nos ha hecho nuevas criaturas, ¿no es verdad? No solo se trata de nuevas responsabilidades. Ser nueva criatura en Cristo no solo se trata de nuevas tareas o de nuevas obligaciones, como, ahora tengo que ir el domingo a la iglesia. Ser nueva criatura en Cristo se trata también de nuevos deseos, de nuevos tesoros. Y quiero, hermanos, que ahí está la clave. Es más fácil si deseamos, no solo si queremos o si pensamos que es una obligación hacer lo correcto. Es más fácil si deseamos desde el fondo hacer lo correcto. Yo no sé cómo estés en tu vida espiritual, pero puedo hacer una pregunta, ¿no? ¿Cómo puedo obtener o recuperar un gozo por Cristo? Fíjate, dice, ¿cómo puedo obtener? A lo mejor tú nunca lo has tenido. O es ¿cómo puedo recuperar? A lo mejor tú lo has tenido y ya no lo tienes. Un gozo por Cristo que sea tan profundo que permita gozarme en cualquier circunstancia. Y yo creo que lo que vamos a ver estas semanas es tratar de responder esta pregunta. ¿Cómo puedo obtener, recuperar, o a lo mejor alguien más podría decir, o mantenerme, porque a lo mejor sí estás ahí, ¿no? O sea, ¿cómo puedo obtener si no lo he obtenido? ¿Cómo puedo recuperar o cómo puedo mantenerme en un gozo en Cristo que sea tan profundo que permita gozarme en cualquier circunstancia? Fíjate lo que dice el salmista en 51:12. Dice, devuélveme la alegría de tu salvación. Algo importante, vamos a estar usando la palabra gozo, pero muchas veces vamos a estar usando palabras que son sinónimos o parecidas, ¿no? Durante las predicaciones. A veces vamos a usar alegría, otras veces vamos a usar anhelo, otras veces vamos a usar deleite. Entonces, a lo mejor si vamos técnicamente, vamos a decir, es que gozo y alegría no es lo mismo. Sí, pero si somos honestos, muchas veces en nuestro lenguaje diario los entremezclamos, ¿no? Es como... tú le dices a tu mamá, te quiero mucho, mami, y en la tarde dice, es que te amo. Y uno diría, ¿lo quieres o lo amas? La verdad es que lo usamos a veces indistintamente para expresar lo mismo. Entonces, durante esta predicaciones vamos a usar a veces el término gozo, a veces alegría. Pero fíjate lo que dice el salmista, dice, devuélveme la alegría de tu salvación. Dice, que un espíritu obediente me sostenga. Y es algo que está pidiendo así, devuélveme, Señor,
la alegría de tu salvación. Y parte de esta también predicación es que Dios nos dice que sí es verdad que la vida cristiana no es lo más sencilla, pero tampoco es imposible. Y que en medio de la vida cristiana hay gozo y alegría. En medio de ser testimonio y luz, hay paz, hay gozo y alegría. Porque a veces pensamos que ser testimonio y luz trae como consecuencias lo contrario de la alegría, ¿no? La aflicción, la angustia. Y no es así. Ser testimonio trae gozo a nuestro corazón. Y yo creo que ahí está el primer punto, ¿no? Si queremos que nuestra vida recupere, obtenga o se mantenga en un gozo en cualquier circunstancia, creo que el primer punto es que debemos desear ¿a quién? A Dios. ¿Qué es lo que deseas más? Y va ligado al segundo punto, porque todo esto va muy entrelazado. ¿Qué es lo que deseas más? ¿Qué es lo que deseas más? También dice la Escritura, mejor es un día en tus atrios, Señor, que 1000 fuera de ellos. ¿Cómo hacemos que eso sea verdad en nuestra vida? En este momento, el estar aquí juntos como iglesia es una como similitud a decir, Señor, estar en tus atrios, estar reunidos, alabándote, es, Señor, mejor que 1000 fuera de ellos. ¿Cómo haces eso verdad? Porque si eso fuera verdad siempre en nuestras vidas, cada domingo nos despertaríamos con sumo gozo por ir a un día en sus atrios, porque es mejor un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos. Y dejarías todo a un lado. Y cuando te digan, ¿sabes qué? Vámonos a Dubái, pero vas a faltar el domingo. Y no estoy diciendo que irse de vacaciones de vez en cuando sea mal. Dirías, ¿cómo crees? Porque mejor un día en sus atrios que ir a Dubái. Yo creo que el primer punto es que lo debes de desear. O sea, el primer punto es que si no tienes eso, si no tienes el gozo de tu Señor, el primer punto es que lo tienes que desear. Y a lo mejor si no lo tienes y para desearlo es que lo tienes que reconocer. Es que tienes que decirle, Señor, no tengo el gozo que debería de tener y lo deseo. Porque no puedes obtener algo que no deseas. Por eso el salmista dice desde su corazón, Señor, devuélveme la alegría. O sea, deseo tener la alegría, el gozo de tu salvación. El Salmo 42, 1 y 2 dice, cual siervo jadeante, ¿no? Imagínate, yo una vez hice un examen de este salmo cuando estudiaba en el seminario y cual siervo jadeante, o sea, cual siervo que en otras versiones dice que brama, ¿no? En busca de agua, o sea, que está a punto de ¿qué? De morir. Así te busca, oh Dios, todo mi ser. Y en esta parte del salmo, no es que el salmista ya haya encontrado que el agua, ¿o sí? Sino en esta parte, lo que dice el salmista es, deseo, Señor, tu plenitud. La deseo, Dios. Deseo tu gozo. No lo tengo, pero lo deseo como el siervo desea el agua cuando ya no puede más. No sé si has visto tú en el Discovery, ¿no? Cuando pasan ¿cómo ves, no? Cuando son las sequías, aún en las selvas, cuando hay sequías pasan, ¿no? Y dicen, pues antes de que llueva, muchos ciervos que mueren, ¿no? Y migran.
Dice, como el ciervo jadeante en busca del agua, así te busca, oh Dios, todo mi ser. Tengo sed ¿de quién? Del Dios de la vida. El primer punto para obtener a Dios es desear a Dios. Hace muchos años, alguien que Dios usó tremendamente para su iglesia, se sentó eran dos pastores, y se sentó él con un pastor y le decía, no siento la salvación de Dios en mi vida. Y estoy hablando de que alguien que era un pastor, alguien que predicaba la palabra, se sentó y le dijo, no siento la salvación de Dios en mi vida. Y es parte de lo que dice el salmista, no siento la alegría, no siento. Y el otro pastor si no la tienes, dice, búscala, pídela, dile al Señor que lo deseas. Abre tu corazón y dice, deseo eso, Señor. Y es interesante, porque el deseo por sí mismo es un placer. A medida que deseas algo, eso mismo se va convirtiendo en cierto gozo. Es, por ejemplo, cuando tienes hambre, hablando de la sed, y deseas algo, tienes hambre y empiezas a desear ¿qué? Comer, ¿no? Y el deseo en un cierto sentido se va como convertido en un cierto gozo, en una cierta ¿qué? Necesidad. Y dices, ay, me estoy imaginando en este momento sentarme y tener un buen pedazo de carne y así. Y empiezas como tus sensaciones empiezan como a despertar. También para lo malo, ¿no? Y en realidad no hay nada malo. El problema es que muchas veces obtenemos lo bueno, ese deseo, por medios que son equivocados. Un ejemplo, a lo mejor deseas demasiado morder una manzana y así cuando la muerdes y escurre el jugo y dices, qué rica está la manzana. ¿Eso es malo? El problema es cómo a veces llegas al medio para obtenerlo. Pero a medida que lo deseas, empieza tu cuerpo a responder y empieza a haber una cierta sensación de... Y a medida que tú vas satisfaciendo eso, tu cuerpo pide ¿qué? Más. Entonces, si tú te paras un domingo y le dices, Señor, deseo en verdad, hoy que voy a la iglesia, sentirte con todo mi ser. Deseo en verdad, Señor, sentir tu presencia. Tu mismo cuerpo empieza a ¿qué? Y vienes y empiezas a alabar a Dios. Y empiezas a disfrutar, pero no te quedas ahí. Tu mismo ser empieza a desear que más. Y dices, ya no quiero solamente esto, quiero aún que más, Señor. Y cuando tú experimentas la gloria de Dios, hermano, te gozas, pero a la vez deseas más de quién? De Dios. Y creo que el primer paso es eso, decirle, Señor, deseo tu presencia en mi vida. Deseo tu gozo en mi vida. Y el segundo, aunque vamos a ver muchos pasos durante esta serie, el otro es entender que el objetivo no es el gozo, sino es Dios. Uno de los problemas, hermanos, y uno de los problemas por los cuales perdemos el gozo del Señor, es que muchas veces nos hemos deleitado más en las cosas que Dios nos da o que nos puede dar que en Dios mismo.
Nos deleitamos más, por ejemplo, en la persona que Dios ha puesto a nuestro lado que en Dios mismo, que cuando en algún momento esa persona no está, el gozo que se pierde. ¿Cuántos quieren ser felices? A ver, levanten la mano. Eso no está mal. Ser feliz. Fíjense, cuando se acerca el joven que ha hecho todo lo correcto, le dice, ¿qué necesito, no? Y le dice, vende todo así lo que tienes. Niégate a ti mismo. A veces pensamos que negarnos a mí mismo produce una vida de tristeza, de alegría. Pero Jesús dice en otros pasajes, que tenga sed, venga, ¿no? Y yo voy a dar ¿qué? Agua. Que tenga hambre, venga y yo les voy a dar ¿qué? Si bien es cierto que negarse en un mismo podría producir un momento de tristeza, cuando encontramos el por qué no nos negamos a nosotros mismos, encontramos un momento de ¿qué? De alegría y de gozo. No es malo desear ser feliz. El problema, y eso es algo que a lo mejor repito mucho, es que ponemos nuestra felicidad en las cosas que son secundarias. No vamos al centro. Tal vez la manera correcta en lo que nosotros podríamos decir es, deseo conocer a Dios, al único Dios, que en sí mismo todo lo que siempre he anhelado cada vez que quise ser feliz. O sea, deseo ser feliz porque deseo conocer a Dios como nunca antes lo he conocido. Y entonces cuando Dios te da cosas, lo agradeces. Pero entiendes que la felicidad no es eso, no es lo que Dios ha puesto, sino que es que Dios mismo. Y es bien fácil poner nuestros ojos en el hombre o en las cosas o en las personas. Yo estoy seguro que tú lo has hecho. Yo lo he hecho. Y cuando a veces nos preguntamos también, ¿por qué no tengo eso? Es que en algún momento tu felicidad no dependió de Dios, dependió de algunas circunstancias externas que Dios puso para bendecirte, y eso está bien. Pero no entendiste que Dios las había puesto ahí como añadidura, y tú pensaste y piensas todavía que la felicidad está en eso, y no está en eso. Y cuando entiendes y comprendes que la felicidad la vas a encontrar y el gozo lo vas a encontrar en Dios, vas a darte cuenta que Dios ha puesto ahí otras añadiduras. Y te vas a alegrar. Es como cuando, voy a poner un ejemplo, ¿no? Cuando fallece alguien que amas mucho y estás triste, y es normal, pero a cabo de un tiempo ya no empieza a ser tan normal, ¿no? Y mucha de la gente que está a tu alrededor te dice, hey, mira, ¿yo sigo qué? Yo sigo aquí. ¿No es verdad? Pero tú no entiendes que esa persona sigue aquí y que muchas de las cosas que Dios ha puesto para bendecirte siguen ahí. Porque tus ojos siguen mirando ¿qué? La felicidad donde no brota la felicidad. Pero cuando levantas tu mirada a Dios y te das cuenta que no deseas el gozo, sino deseas a Dios, entonces te das cuenta que ahí siguen muchas cosas que Dios ha puesto para bendecir tu vida. Y te das cuenta, por ejemplo, que sigue tu esposo o tus hijos contigo, o que hay otros hijos, ¿no? Y entonces dices, pues gracias Dios, porque entendí que aquello que estuvo fue algo hermoso que tú pusiste, pero que la felicidad no está ahí, sino está que en ti. Pero Dios sigue dando cosas. Hermanos, si queremos gozarnos en Dios, debemos entender
que la felicidad no depende de las cosas, sino nuestra felicidad debe estar en Dios mismo. Filipenses 3:8. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Todo lo considero pérdida. O sea, Pablo está hablando así como, no importa que pierda todo eso, si así es la manera en la que voy a conocer a Cristo Jesús. Y quiero terminar con esto. Cuando te gozas en la presencia del Señor, Él va a dar lo necesario. O simplemente va a abrir tus ojos para que veas que ya te ha dado lo necesario. Cuando te gozas en la presencia de Dios, el Señor va a dar lo necesario. El Salmo 37:4, lo puse en Reina Valera Contemporánea. Disfruta de la presencia del Señor. O sea, gózate en la presencia del Señor, alégrate en la presencia del Señor. Y Él te dará lo de corazón le pidas. Disfruta, ¿en qué? En la presencia del Señor. Gózate, alégrate. Y Él te dará lo de corazón le pidas. ¿No tienes ese gozo? Deséalo. Pídelo. Anhélalo. Clama. Dile, Señor, devuélveme tu gozo. Y a medida que lo deseas, Dios va a ir provocando gozo. Y a medida que Dios va provocando ese gozo, lo vas a desear más. Y Dios va a provocar un mayor gozo. Y vas a desear más. Y Dios va a permitir que te goces en su presencia, que disfrutes de su presencia. Y Él va a dar lo que tu corazón necesita. Si no deseas a Dios, el primer punto es decirle, Dios, te deseo. No te siento, no te experimento, no, pero te deseo. Quiero eso. Quiero eso que no he tenido, porque sabes que muchos cristianos nunca lo han experimentado. O quiero eso que experimentaba. Ayúdame a entender que no son las circunstancias y no eres tú. Pero Dios va a obrar en tu vida y en tu corazón. Y bueno, el primer punto es, si no lo tienes, pídeselo a Dios. Porque Dios siempre escucha. Vamos a orar y, Señor, si hoy hay alguien en nuestra iglesia que no experimenta la alegría de su salvación, manifiéstate en su vida. Ayuda a aquellos que la experimentan a mantenerse firmes en tu salvación, en ese gozo que tú das, Señor. Queremos disfrutar de tu presencia, Señor. Queremos que sea realidad en nuestras vidas, que mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos, Señor. Que eso sea verdad, Señor. Que no sea solo verdad los domingos, sino sea la verdad de las mañanas cuando vamos a buscarte en oración. Que sea un minuto en esa presencia que 1000 fuera de ellos, Dios. Cual siervo, Señor, en busca de agua,
Así te queremos buscar, Dios, con todo nuestro ser, Señor. Porque tenemos sed del Dios de la vida, Dios. Y hay tu promesa, Señor. Tu promesa dice que si vienen a ti todos los sedientos y cansados, de ti que fluyen ríos de agua viva, Señor, nos llenaremos. Tu promesa dice que si se acercan a ti todos los hambrientos, Señor, tú que eres el pan de vida eterno, Señor, saciarás, Señor, nuestra alma, Dios. Y eso encontrar nuestra felicidad, Dios, no en lo que tú añades, sino en ti mismo, Señor. Para que si en un momento, Padre, tú quitas esa añadidura, podamos entender que la felicidad no está ahí, sino en ti, Dios. Pero también podemos comprender que hay otras cosas a nuestro alrededor que tú has puesto para bendecirnos, Señor. Devuélvenos día a día, cada día, la alegría de tu salvación. Queremos disfrutar en tu presencia, Señor. Hoy queremos disfrutarte de alabanza, Dios. Queremos disfrutarte en medio del clima, aunque haga frío o calor, aunque llueva o haya mucho polvo, Señor. Queremos disfrutar de tu presencia, Señor, sabiendo que tú darás lo que nosotros necesitamos. Señor, no solo queremos saber en nuestra mente que es una realidad que tú estás aquí, Señor, sino queremos experimentar en nuestro corazón que es una realidad, Señor, que tú estás aquí, que tú te gozas en medio de las alabanzas de tu pueblo. Y mientras tú te gozas, nosotros queremos gozarnos más, Dios. A ti la honra, a ti la gloria, a ti la alabanza, Señor, hoy y siempre, y por siempre y siempre. Te alabamos y te bendecimos, Señor.